Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Bueno, la palabra que quisiera compartir con ustedes hoy tiene como título ¿Por qué Jesús derramó su sangre en la cruz? Hay una historia que de pronto muchos conocemos, pero que nos permite ilustrar un poco más claro este tema. Y había un niño que hizo un barco, empezó a trabajar en él hasta que logró hacerlo y lo hizo muy bonito y hizo que funcionara, o sea, que flotara. Así que ya cuando lo tenía listo, se fue con él a una quebrada, a un río, a jugar con el barco. En esos días, como había llovido, la corriente estaba más fuerte, así que una de esas corrientes se llevó su barco y no lo alcanzó, lo perdió. Así que él se fue muy triste, no logró recuperarlo, pero días después pasa por una tienda y la sorpresa, su barco está exhibido a la venta. Entonces, claro, él entra a la tienda diciendo el barco es mío y le cuenta la historia al vendedor, pero el vendedor le dice yo lo compré, entonces tiene un precio, si usted lo quiere pues debe pagar ese precio. El niño se fue triste porque no tenía la plata. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a trabajar y a buscar la forma de tener los recursos para poder comprar el barco. Cuando logró tener los recursos compró su barco y cuando lo tuvo en sus manos entonces pudo decir, este barco lo amo porque me costó dos cosas. El esfuerzo por hacerlo, porque yo lo hice, pero también porque pagué un precio por él. Y es lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Dios hizo en la cruz. Porque Dios nos amó y nos creó, pero hubo la necesidad que se entregara en la cruz para comprarnos con un precio de sangre. Al igual que este niño, a pesar de que pertenecíamos a Dios, el pecado nos separó de Dios y hubo la necesidad de un precio, de un pago, y Él pagó ese precio para que nosotros fuéramos doblemente suyos, porque no solamente nos hizo, sino que adicional a eso que hizo, también nos compró, pagó un precio por nosotros. Y yo sé que muchos hemos escuchado acerca de que fuimos salvos a través del sacrificio de Cristo y acerca de la sangre de Cristo y acerca de que en la sangre de Cristo hay ese perdón, pero tal vez no tenemos total claridad o algunos tal vez hemos olvidado algunas cosas acerca de este tema y por eso hoy vamos a ver por qué Jesús derramó su sangre en la cruz, por qué era necesario que Él derramara su sangre en la cruz. Y como base quisiera que leyéramos un versículo que está en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 13 y 14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque estaba escrito maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les deja una idea y les dice, Cristo nos redimió. ¿En qué tiempo está esa frase? En pasado, ¿cierto? O sea, lo que está hablando es que es algo que ya sucedió, no es algo que va a suceder, es algo que ya sucedió. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo nos redimió. Y para entender un poco esto, tenemos que irnos a los libros de los orígenes, a lo que es el Pentateuco, los primeros libros de Moisés. Y Dios había establecido algunas reglas acerca de la comunión con Él. Y estas reglas se originaron a causa del pecado, ya vamos a verlo. Pero en Deuteronomio, en uno de esos libros que escribió Moisés, Dios estableció algunas reglas. Como les decía, si leemos el capítulo 28 de Deuteronomio, inicia diciendo en el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y si eres conforme, y empieza a hacer una lista de muchas cosas, y él dice, acontecerá que si hicieres, y hay una lista de cosas que si hacemos, dice, vendrán todas estas bendiciones, y habla de muchísimas cosas, pero en ese mismo capítulo, en el verso 15, dice muy similar. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no hicieres, y viene también una descripción de muchas de las cosas que vendrían a causa de la desobediencia, del pecado, expresando la idea de que todas nuestras acciones generan una consecuencia. Todo lo que hacemos va siempre a desencadenar un resultado que se va a manifestar en nuestra vida.
Algunos de sus resultados son buenos, algunos no son tan buenos, pero muchos de ellos, o yo creería que la mayoría de ellos, son el que se desencadena a causa de una acción que hemos hecho. ¿Sí? Y por eso el Señor a través de Deuteronomio estaba estableciendo, mira que la bendición y la maldición están representadas en decisiones que tomamos a diario. Pero Él dice que Cristo nos redimió de algo que dice que es ¿qué? La maldición de la ley. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero esa expresión de la maldición de la ley era como en el Antiguo Testamento se refería a todas esas consecuencias que venían a causa del pecado y de la desobediencia. ¿Cuál era la maldición de la ley? Era esas consecuencias a causa del pecado. Y cuando leemos y estudiamos a fondo todas esas maldiciones, todo ese tema, encontramos que podrían resumirse en 3 cosas principalmente. La primera estaba resumida en enfermedad. Una de las consecuencias era la enfermedad. La segunda es la ruina. Y la tercera es la muerte, pero la muerte espiritual. Estas 3 cosas encierran básicamente todo lo que conllevaba la maldición de la ley. Dice que Cristo nos redimió de ella. Pero esa muerte a la que nos referimos no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual. Recordamos que en Génesis, en el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, Dios les da ciertas reglas y les dice que de todo árbol pueden comer menos de uno, ¿cierto? Y solo hubo una restricción y dijo, porque el día que coman de él, ¿qué pasará? Ciertamente morirán. Y ellos conocemos la historia, ellos comieron de ese fruto y murieron. Físicamente no, muy bien. Así que hubo una muerte que fue real, pero no fue una muerte física. Entonces la maldición de la ley expresaba muerte, pero no una muerte física, sino una muerte espiritual. Y es parte de lo que ocurre a causa del pecado, que viene muerte espiritual. En Génesis el capítulo 3, el verso 22, habla acerca de cómo Dios, a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre, tiene que sacar al hombre del huerto, lo saca de allí y hay una ruptura de la relación que tenía el hombre con Dios. Es echado del Edén, es sacado y ahora su vida transcurre ya no con la comunión que él tenía con Dios, que era una comunión directa. Ustedes recordarán que Dios y el hombre se relacionaban de manera directa en ese momento. Y teniendo este contexto acerca de lo que Cristo hizo, es necesario que veamos algunas razones por las cuales Jesús derramó su sangre. Que podamos poner ese contexto y es importante porque en nuestra vida cristiana, cuando tenemos fundamentos firmes, eso permite que nosotros crezcamos en nuestra fe y que desarrollemos todas las áreas de nuestra vida. Y creo que por eso esta palabra va a ser de mucha bendición y mucho provecho para nuestra vida espiritual, porque nos va a ayudar a recordar y a algunos a aprender cuál es esa base del por qué Cristo tuvo que entregarse en la cruz. La primera razón por la cual Jesús tuvo que derramar su sangre en la cruz, está en el libro de Romanos. El libro de Romanos en el capítulo 3, el verso 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera razón por la cual Jesús derramó su sangre es porque éramos culpables. ¿Éramos culpables de qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden reconocer que esta semana pecamos? Los demás no. O sea, todos podemos reconocer que cometimos errores, ¿cierto? Que cometimos pecados. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa primera razón quiere decir que el pecado nos sacó de esa comunión con Dios y había la necesidad de que se pagara ese precio que volviera a permitir nuestra relación con Él. Por eso, tal vez recuerdo el caso del joven rico. Ustedes recuerdan que hay un hombre que narra la Biblia, no dice el nombre, pero ese joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice, pues los mandamientos sabes, y le habla acerca de algunos mandamientos que son obras, que son acciones, no robarás, no matarás, ¿no? Y él le dice, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud, o sea, estoy sobrado. ¿Y qué le dice el Señor? Una cosa te falta,
solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y en ese momento el Señor no le estaba hablando de una acción, sino que le estaba hablando de lo que había en su corazón, porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Dice que él se fue triste a causa de que tenía muchos bienes. Y fíjense en que hay muchas personas en la Biblia que quisieron seguir a Jesús y Jesús no se lo permitió. El endemoniado gadareno quiere seguir a Jesús y el Señor le dice, no, ve a tu casa y cuéntale a tu familia lo que sucedió. Pero a este le da la posibilidad, esto me da a pensar que él podría haber sido uno de los 12, tal vez, uno de los apóstoles. Y él se fue triste. Entonces yo veo que para él tenía una visión de su comunión con Dios de acuerdo a sus obras. Así que como él tenía una vida de acuerdo a lo que socialmente podría ser aceptado, él podía pensar que tenía una buena relación con Dios para ganar la vida eterna. Él pensaba que podía ganar la vida eterna. ¿Con qué obras lo puedo hacer? Y tal vez alguno de los errores que nosotros cometemos al tener una relación con Dios y no entender que tenemos la necesidad de ese sacrificio que Cristo hizo. Así que la primera razón por la cual Jesús tuvo que derramar sangre fue a causa de que todos hemos pecado. Romanos el capítulo 5, el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace unos años un comentarista describió la forma en que los esquimales mataban a los lobos. Él comentaba que tomaban un cuchillo afilado y lo clavaban en el hielo. Lo cubrían con sangre de algún animal y le ponían hielo. Colocaban más sangre, más hielo, más sangre y en algún momento el olor de la sangre atraía a los animales. Cuando venía el lobo sentía el olor de la sangre y ¿qué hacía? Empezaba a lamer la sangre. Iba lamiendo la sangre, así que el hielo se iba derritiendo y poco a poco cuando el hielo se iba derritiendo iba apareciendo ¿qué? El cuchillo. Así que el lobo seguía lamiendo, pero ahora lo que hacía era que se empezaba a sajar su lengua, así que la sangre que él mismo estaba tomando era su propia sangre, hasta el punto en que se desangraba y moría. Terrible, ¿cierto? Ese es el pecado en nosotros. Tal vez el pecado se muestra en nosotros como algo muy agradable, porque si el pecado no fuera agradable, pues, cierto, no sería pecado. Pero precisamente el pecado se muestra como algo delicioso. Para el lobo de la sangre podría ser algo delicioso, pero no se estaba dando cuenta que él mismo se estaba destruyendo al tal punto que se mató. Y el pecado es algo que está envuelto de una manera muy atractiva, pero que siempre contiene un momento de destrucción. Y por eso fue necesario que Cristo se entregara en la cruz y que derramara su sangre por nosotros. ¿A causa de qué? De que el pecado que había en nosotros nos separaba de él. La segunda razón, hay un pasaje que está en 1 de Juan 1:8, dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y yo veo que cuando queremos compartirle a una persona que no conoce mucho acerca de Dios y que entendemos que necesita conocerle, yo me encuentro con que como una razón o una justificación constante para tratar de no escuchar el mensaje es no, yo soy bueno o yo hago las cosas bien, yo tengo una vida que me parece que está bien, no le hago mal a nadie, ayudo a mi familia, trabajo, creo que le aporto a la sociedad. O sea, empezamos como ese joven rico a justificar en cuanto a nuestras acciones, ¿cierto? En cuanto a lo que nosotros hacemos, yo soy bueno, no sé qué, pero no nos damos cuenta que hay la necesidad de ese sacrificio que Cristo hizo, de ese pago, porque nuestro pecado lo que ha hecho es crear una división, una separación. Y cuando no entendemos eso o cuando la persona no lo entiende, no puede ver la razón por la cual necesita ser salvado, ser perdonado. Esa primera razón por la cual era necesario que Jesús derramara su sangre es porque éramos culpables, ¿cierto? La segunda razón por la cual tuvo que derramar su sangre es que la sangre era el único medio de purificación. La sangre era el único medio de purificación. La Biblia inicia en sus primeras hojas con un sacrificio. Es un sacrificio que Dios hace cuando Adán y Eva pecaron y hace un sacrificio de un animal para tomar las pieles y poder vestirlos. Y
Este primer sacrificio es el primer pacto de sangre que hizo Dios al matar ese animal para cubrir al hombre. Y finaliza en el libro de Apocalipsis con una declaración en Apocalipsis 5 que dice: con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Desde Génesis, el Señor empieza con la sangre, hablando de la importancia de la sangre, y en Apocalipsis finaliza hablándonos también acerca de la sangre, del poder y la autoridad que tiene la sangre. Así que la sangre de Cristo tiene es relevante en nuestra vida y a veces tal vez no la tenemos tan en cuenta. Estamos hablando que la sangre era el único medio de purificación. En el Antiguo Testamento, el pecado era remitido por la sangre. Cuando hablábamos acerca de esta acción, Dios había establecido como una forma a través de la cual el hombre podía empezar a restaurar esa relación perdida, y no de una manera total, sino de una manera parcial. Y encontramos en Levítico, en uno de los primeros libros de la Biblia, que Dios estableció algo, Levítico 17:11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Miren lo que está estableciendo el Señor. Dice que era la sangre a cambio de una vida la que hacía posible la purificación. Así que se estableció desde el Antiguo Testamento el hecho de que la sangre era necesario un sacrificio para cubrir, remitir el pecado de una persona. De una manera parcial, pero lo hacía. Hebreos, el capítulo 9, el verso 22, dice: pues según la ley, estamos hablando de la ley en Levítico, según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que estaba estableciéndose una verdad, y es el hecho de que había la necesidad de un pago, ¿cierto? Pero ese pago no era cualquier cosa. Ese pago era ¿qué? Era sangre. Éxodo, el capítulo 30, el verso 10, dice: una vez al año Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Con la sangre de la víctima para la expiación por el pecado, hará expiación sobre él una vez al año. A través de sus generaciones será muy sagrado al Señor. Estamos estableciendo el fundamento de por qué había la necesidad de la sangre. Y Dios estableció que solamente a través de la sangre y del sacrificio de un animal, esa sangre iba a cubrir, iba a remitir el pecado de una persona. Y vemos que en Levítico él estableció que la sangre dada a cambio de la vida hacía posible la purificación. Y en Éxodo habla acerca de que Aarón, el sacerdote, o cualquiera de los sacerdotes que estaban en ese momento, tenían la necesidad de ofrecer continuamente sacrificios para que el hombre, para que la gente fuera remitido su pecado. Y había en específico sacrificios que cada quien hacía por sus culpas personales, iban y llevaban de acuerdo a cierto decálogo que había, cierto animal, o de acuerdo también a su capacidad económica, y hacían el sacrificio, y esa sangre era la que remitía ese pecado. Pero había un sacrificio especial que era una vez al año. Este sumo sacerdote tenía que llegar a un lugar específico que era el tabernáculo, y ese tabernáculo tenía un diseño específico que cada cosa del diseño tenía que ver con la obra de Cristo. Y ese sumo sacerdote, cualquier sacrificio lo hacían fuera de lo que era el lugar santo y santísimo, pero ese único sacrificio, uno al año, tenía que hacerse y llevarse hasta el lugar santísimo. Era el lugar más interno de ese tabernáculo. Por ser el lugar más interno, que era el lugar en donde habitaba la presencia de Dios, no tenía acceso de todo el mundo. Como les decía, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Este sumo sacerdote iba con sus vestiduras, y sus vestiduras abajo traían unas campanillas, y adicional había un cordón, un lazo que lo amarraba, porque la persona que entraba, ese sumo sacerdote que entraba a ese lugar, como ese lugar era santo, era el lugar santísimo, si entraba en pecado, ¿qué sucedía? Fulminado. Pero era ver que el lugar, el acceso a ese lugar era tremendo, no era fácil, pero una sola vez al año debía hacerlo. Había un poder especial en la necesidad de esa sangre, de ese sacrificio. Miren, tanta autoridad tenía la sangre que en Éxodo, cuando los israelitas estaban siendo esclavos en Egipto, ustedes recuerdan que
la plaga que obliga, o la acción, la última de las acciones de Dios que obliga a los egipcios a dejar ir a los israelitas es la de la sangre, en donde el Señor les dice que van a sacrificar, se reúnan por familias, van a sacrificar ese animal, el cordero, y van a colocar físicamente la sangre en los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte iba a venir, iba a pasar, y donde el ángel viera la sangre, iba a pasar de largo. Así que Dios le había dado una autoridad y una importancia así a la sangre, de tal manera que en ese momento solamente la sangre era la que permitía que no entrara a ese lugar el ángel de la muerte. Y ustedes recordarán la historia, cómo esa noche mueren el primogénito de todos los egipcios, pero en los hebreos en ese momento no sucede nada. ¿Por qué? Porque la sangre que señalaba el pacto de Dios con ese pueblo impedía que esa acción ocurriera en ellos. Así que había la importancia en la sangre. Dando a entender esto, la sangre era el único método, el único medio de purificación para el pecado. Lo tercero, Cristo es un mejor sacrificio. Cristo era el mejor sacrificio que se podía hacer, que se podía dar. El sacrificio de los animales no era perfecto. ¿Por qué no era perfecto ese sacrificio? Vamos a ver algunas cosas que nos muestran por qué no era perfecto. Lo primero es que ese sacrificio no era perfecto porque fue un hombre, Adán, quien por su transgresión en el momento del Edén, por un hombre entró el pecado. Había la necesidad que por un hombre también se hiciera el pago. Aparece en la escena Jesús y hay un término técnico, no sé quiénes lo hayan escuchado, tal vez no, que es la unión hipostática, y este término técnico lo que dice es que designa el que Jesús en su naturaleza era 100% hombre y 100% Dios. Pero lo mejor es que Jesús era el mejor sacrificio porque él, aunque lo vamos a ver más adelante, él no fue engendrado de la misma naturaleza o de la misma genealogía de Adán, así que él no traía ese pecado, sino que fue engendrado del Espíritu. Y a causa de esta razón, él como 100% hombre tenía la posibilidad de hacer un sacrificio que ninguno de nosotros ni de los que estaban en ese momento lo pudieran hacer. Porque aunque estuviéramos nosotros en ese lugar, aunque quisiéramos ser muy buenos, siempre nuestra naturaleza va a estar en contra de eso, y habría siempre la necesidad no de yo voy a ofrecerme por el pecado, sino qué animal consigo para ofrecerlo por mis pecados. Pero Cristo es diferente. Él, al haber sido engendrado del Espíritu, cumplía con el requisito de como hombre poder satisfacer ese pago por el pecado. Lo segundo por lo que el sacrificio de los animales no era perfecto es porque el sacrificio de animales tenía efectos temporales. Era un sacrificio cada vez que se cometía un pecado. Era algo temporal, el sacrificio solamente cubría ese pecado y vuelto a fallar, había la necesidad de otro sacrificio. Así que esto muestra la incapacidad de nosotros de ser buenos, de nosotros poder llevar una vida totalmente sin fallas, sin faltas. Estos sacrificios tenían que hacerse continuamente a causa de que ese sacrificio solamente justificaba o cubría una falta específica, y vuelto a fallar había la necesidad de otro sacrificio, ¿cierto? Y así sucesivamente, así que era un tema de nunca terminar. La tercera razón por la que el sacrificio de los animales no era perfecto es porque el hombre no era perfeccionado en su conciencia por la muerte de un animal, solo era algo externo. Hebreos en el capítulo 10, el verso 2, dice: si en realidad pudiera, hablando de esos sacrificios, entonces los que rinden este culto, una vez limpio, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero como la conciencia de pecado continuaba, entonces había la necesidad de continuar con estos sacrificios. Lo cuarto es que los sacrificios no recuperaban la comunión y la intimidad con Dios. Estos sacrificios de animales no recuperaban la comunión y la intimidad con Dios. La Biblia nos habla en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, nos habla que hubo un momento en que David ofreció a Dios, dice, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y en Segunda de Crónicas, el capítulo 1, nos habla que Salomón sacrificó, ofreció sobre el altar 1000 holocaustos. Ustedes se pueden imaginar la cantidad tan grande de ese sacrificio, o sea,
si necesitaba para cubrir un pecado uno solo, esto fue una exageración, ¿cierto? O sea, fue muy grande. Pero a pesar de ese sacrificio tan exagerado, la comunión con Dios no era restaurada. Ellos no tenían acceso a Dios. Imagínense el tamaño, o sea, es que pensar en el espacio, aquí hacer un sacrificio de toda esa cantidad de animales es algo vasto, es grandísimo. Pero a pesar de algo tan exagerado que tal vez en el contexto de ese momento pudo haber sido agradable para Dios, pero no restauraba la comunión con Dios, a causa de que estos sacrificios eran ¿qué? Imperfectos. La sangre de los animales era imperfecta y no podía justificar, satisfacer de manera completa la necesidad de un pago íntegro. Así que Cristo es un mejor y completo sacrificio de ofrenda. Primero porque es perfecto, porque Él no pecó como hombre. Como fue del Espíritu, no de la carne, fue engendrado del Espíritu, su naturaleza no era una naturaleza de pecado. Así que no tenía la simiente de Adán. Cristo es un mejor y completo sacrificio porque Cristo sí restaura nuestra relación con Dios. Sí nos permite nuevamente ese acceso a Él. Pero lo que quisiera resaltar acerca de esto es que Cristo es el único que podía dar el pago que es propicio, el pago que se demandaba. Ese joven rico, por traer el ejemplo nuevamente, creía que su relación con Dios podía crecer a causa de ¿qué? De sus obras. Yo ya no miento, no hago esto, no hago lo otro. Sus obras le permitían en su mente tener una relación con Dios. Y les comentaba que compartirle a algunas personas hoy en día es un poquito más complejo en cuanto a que se justifican en el hecho de que tienen una vida socialmente bien. Y yo podría decir que si yo tengo hijos y los crío bien y ellos crecen con valores, con principios, entonces que ese es el éxito de que ellos puedan tener una buena vida. Pero la Biblia me muestra que a eso que es importante y que es bueno le hace falta un componente necesario, y es el hecho de que nuestra relación con Dios solamente podrá ser restaurada a través de Cristo, y que si no tenemos nuestra fe puesta en Jesús y en el sacrificio que Él hizo y a través de su sangre, pues no tendremos salvación ni vida eterna. Y lo que habremos hecho simplemente es tener hijos muy bien educados y enviar al infierno hijos con una muy buena educación. Pero la buena educación que es necesaria necesita del sacrificio de Cristo. Necesita del que entendamos que no son nuestras obras las que nos llevan a tener una relación con Dios, que es nuestra fe en su sacrificio. Y hasta aquí hemos visto la importancia que Dios le había dado a la sangre, y por eso la importancia que había en el hecho de que fuese Cristo perfecto quien pudiera entregar su vida y dar el pago. Así que había un pago que era necesario, pero ese pago no era cualquier cosa, ¿cierto? Aún Salomón lo intentó con muchos sacrificios, tener una comunión con Dios. David lo intentó con muchísimos más sacrificios, pero nunca su relación con Dios pudo ser restaurada a través de ese medio. ¿A través de qué? De los animales, de la sangre de los animales. Entonces, en el Antiguo Testamento se hablaba de la palabra expiación, que era el término que se utilizaba para cubrir los pecados. La expiación era algo como aplacar, pacificar. Esa era la acción que tenía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo solo esa sangre cubría, pero no restauraba. En el Nuevo Testamento apareció un término diferente. Gálatas 3, ¿recuerdan que decía? Cristo nos redimió. Y aquí quiero que tengamos un poquito de atención. Dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aparece la palabra redimir. Esta palabra redimir en el Nuevo Testamento se usa viene de tres palabras en el griego que tal vez los que ya hicieron el discipulado lo vieron, que son palabras que vienen del griego agorazo, exagorazo, lutró, y que lo que expresan estas palabras, una de ellas es rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos y dejarlos en libertad. También expresan libertad de la cautividad física y redimir del pecado y la esclavitud espiritual. Así que si lo traducimos o reemplazamos la palabra redimir por la definición, dice que Cristo nos rescató, nos compró de ser esclavos y nos dejó en libertad. Cristo lo que hizo fue que nos libertó de la cautividad física, y Cristo lo que hizo fue que nos redimió del pecado y de la esclavitud espiritual. Esto es lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió, nos libertó, nos compró y nos hizo libres. ¿Y nos redimió de qué? De la maldición de la ley, que era ¿qué? Enfermedad,
En la ruina y en muerte espiritual, ¿cierto? Digamos que aquí tenemos un contexto acerca de cómo lo muestra el Antiguo Testamento y por qué era necesario, pero quisiera que lo viéramos cómo nos lo expresa Hebreos. En Hebreos el capítulo 9, el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recuerdan que aquí hablábamos acerca de el sumo sacerdote tenía que entrar en ese tabernáculo y llegar hasta cierto lugar para llevar ese sacrificio una vez al año para la justificación de los pecados que habían cometido el pueblo. Pero dice que Cristo se presenta en la escena como un sumo sacerdote que no entra a un tabernáculo cualquiera, que no entra a un lugar que está establecido como hombre, sino que su propio cuerpo como tabernáculo es presentado. Y dice, obviamente allí lo que está mostrando es que Él se presenta sin pecado, perfecto. El verso 12 dice, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Y quisiera detenerme un segundito acá. El autor de Hebreos hace como un paralelo entre los dos escenarios que habían. Uno era lo que a través de Moisés se había establecido con todos estos sacrificios de animales y la sangre que lo que hacía simplemente era cubrir parcialmente los pecados o las culpas del pueblo, pero nunca podían ir más allá y restaurar la comunión con Dios. Y la obra de Cristo, en donde ya no había un alivio temporal, sino que había una obra completa y suficiente que permitía que la culpa fuera pagada. Recuerden que había un precio. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero el derramamiento de sangre tenía que hacerse de la manera correcta, porque los animales era un derramamiento de sangre, pero no era un derramamiento de sangre completo. Era un derramamiento de sangre temporal. Pero Cristo se presenta como un sacrificio perfecto que lo que hace es que permite que la relación del hombre con Dios sea restaurada. Así que mediante la sangre de Cristo, lo primero era que, recuerdan que hablábamos ahora que el sacrificio de animales no era perfecto porque nunca quitaba esa conciencia de pecado del hombre. El sacrificio de Cristo transforma esa conciencia de pecado a través del nuevo nacimiento. Y lo que hace es que permite que seamos libres de la muerte y que podamos vivir para servir a Dios. Nos libra del poder del pecado. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Muchas personas justifican muchas de sus acciones a causa de que es que en mi familia siempre ha sido así. No, es que nosotros tomamos mucho porque es que mi tatarabuelo tomaba mucho, mi abuelito tomaba y todos, entonces eso ya es parte de nosotros y nosotros somos así. No, dice la Biblia que Cristo nos redimió. O sea, Cristo cortó con todas aquellas cosas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, eso que llamaban maldiciones generacionales, no, Cristo nos redimió. O sea, no es que en mi familia todos han muerto de cáncer y entonces el bisabuelo, todos de cáncer. No, Cristo nos redimió. O sea, lo que ya hizo Cristo en la cruz fue completo. ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que transforma una vida? Es el entender que por fe Cristo ya lo redimió de la maldición de la ley. Y tal vez nosotros podemos estar entendiendo, oiga, Cristo ya pagó por el resumen de todas las cosas en la enfermedad, en la ruina, en la muerte espiritual, pero tal vez hay áreas de mi vida en las cuales yo todavía no estoy viviendo esa libertad. Pero si Cristo ya pagó, ahí vamos a Hebreos 11, por la fe. Por la fe alcanzamos las promesas. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Cristo, en su sacrificio, pero por la fe en que esa sangre ya pagó el precio. Y si tal vez hay una condición en mi vida o en mi familia que yo he aceptado como que eso es normal, pero que yo voy a la palabra y la Biblia dice, pero Cristo ya me redimió, yo tengo que sacudirme de eso y tengo que no aceptarlo, empezar a actuar, confesar la palabra, creer lo que Cristo ya hizo y empezar a declararlo. Nosotros tenemos una condición que es nuestra realidad aquí, nuestro plano, ¿cierto? Y tal vez en nuestro plano yo podría decir, tengo que pagar ciertas cosas y tal vez no tengo esos recursos, o tal vez estoy afligido por cierta enfermedad y ya los médicos dicen que eso es para siempre, o eso es una realidad, ¿cierto? Eso hace parte de nuestra realidad, pero hay una realidad que está por encima de eso, que pesa más,
y es que lo que Dios ya estableció. Porque Él que dijo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o sea, de la enfermedad. Y si tal vez el médico dice que esa enfermedad es incurable, Cristo ya me redimió. Así que hay una realidad que está por encima de esa realidad. No tengo cómo pagar, no, Cristo ya me redimió. Cristo ya lo hizo, Él ya me redimió de la ruina, ya me redimió de la enfermedad. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, nuestra vida debe estar gozosa siempre, y ese gozo viene a causa también de que Él hace absolutamente todas las cosas en nosotros. Quisiera leer solo el verso 13 y 14 de Hebreos. Dice: porque si la sangre de machos cabríos y toros y la ceniza de vaquilla rociada sobre los impuros santifica para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? Si la sangre de un animal logró que el ángel de la muerte no pasara por el campamento de los hebreos, si la sangre de animales permitió que la relación temporal de algunos hombres de su pecado, su condición pudiera ser cambiada, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante su Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? A Él nadie lo mató, Él se entregó por nosotros. Él se entregó por amor. Él tomó la decisión de permitir que hicieran lo que hicieron en Él a causa de poder entregar su sangre, y que esa sangre pudiera hacer lo que dice Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como conclusión, la sangre de Jesús produjo una redención eterna, porque el precio que Él pagó era el precio que se necesitaba, el debido. No habían acciones, no habría nada de lo que pudiéramos hacer podría satisfacer ese precio. Así que Jesús fue ese pago perfecto que proveyó la libertad que necesitábamos. Si la sangre de Jesús produjo esa redención, nosotros entendemos que cuando fallamos nos arrepentimos diariamente, pero no nos arrepentimos para recuperar la salvación. Nos arrepentimos para recuperar la comunión. Cristo pagó y nos hizo nuevos. Esa nueva conciencia, es ese nuevo nacimiento. Ese sacrificio perfecto que hizo Cristo nos devolvió el privilegio que tuvo un día Adán, de poder tener comunión con Dios cara a cara y poderle decir Padre. Y ese privilegio lo volvemos a tener nosotros a causa del sacrificio de Cristo, a causa de esa sangre. Cristo nos redimió, su sacrificio fue completo y nos libró de la maldición. Así que nuestro esfuerzo por hacer las cosas bien nunca iría a pagar lo que Él hizo con su sangre. Nuestra victoria no proviene de nosotros, sino del pago que Cristo hizo con su sangre. Nuestros éxitos, nuestros logros, nuestros bienes, nuestros títulos, todo no proviene de nuestro gran esfuerzo, proviene de su sacrificio, que nos ha dado el privilegio y la posibilidad de poder obtener todas estas cosas. Solamente voy a terminar con un versículo que es Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nuestra fe es la que va a transformar todas las cosas. Nuestra fe no en nuestra capacidad, nuestra fe en que la sangre de Cristo perfecta fue el sacrificio perfecto para suplir y cumplir todo lo que Dios demandaba para que tuviéramos una relación con Él. Podemos estar alegres porque Dios nos llama, recordándonos que Cristo ya nos redimió. Así que nuestra realidad, que tal vez puede ser adversa, puede ser transformada a través de la fe, creyendo en que esa sangre ya pagó el precio de aquello que estamos viviendo.